Tengan todos un buen día. En esta semana, en la clase de matemática aplicada para 11º de BTP, de informática y de salud, vamos a ver lo que es continuidad de funciones y continuidad en el punto. Tenemos lo que es el ejemplo número 1. Encuentre lo que se pide. Límite cuando x tiende a 2. Tenemos la gráfica A. La gráfica A, ¿verdad? Entonces el límite cuando x tiende a 2 de f de x, entonces lo que hacemos es mirar la gráfica y cuando el límite tiende a x de 2, ¿verdad? Entonces este límite es igual a 1. Cuando el límite de y igual a f de x de la función, sustituimos la función por el 2, entonces este 2 también tiende a 1 cuando lo sustituimos. Tenemos la gráfica número 2. El límite cuando x tiende a 2 de g de x. Entonces buscamos la solución y el límite cuando x tiende a 2 de g de x es igual. Nos ubicamos en el 2, ¿verdad? Entonces aquí la gráfica es continua, continúa en el mismo punto. ¿Y hacia dónde tiende? Hacia el 1, ¿verdad? Hacia el 1. Ahora, ya cuando lo sustituimos en la función, entonces en la función cuando el límite tiende a 2, es igual, miren, este punto ya no está en la gráfica, entonces el límite tiende a 2 en la función. Tenemos el inciso C. Cuando el límite tiende a 2 de h de x de la función, en este caso es diferente. Miren, hasta aquí llega el punto de la gráfica, pero este punto está abierto. Y cuando tiende a 2, como está abierto, no existe, ¿verdad? No existe este límite. Ahora, cuando este límite lo sustituimos en la función, en 2, lo que hacemos es, cuando tiende a 2, vamos hasta arriba y aquí sí existe el punto. Entonces este límite tiende hasta el 2. Entonces por eso la respuesta es 2. La definición continua en el punto, sea y igual a f de x, una función, f de x es continua en el punto x, a cuando límite cuando x tiende a A de f de x sea igual a f de A. Tenemos lo que son las propiedades de la continuidad. Si y es igual a f de x y y es igual a g de x, son continuas en x igual a A. Entonces los siguientes son continuos en x igual a A. Son continuas en esto. Cuando decimos que y es igual a f de x más g de x. Cuando decimos que y es igual a f de x menos g de x. Cuando decimos que y es igual a k de la función x, donde k es un número real. Cuando y es igual a f de x por g de x. Y cuando y es igual a f de x entre g de x. Ese g de a es distinto de 0. Tenemos la continuidad en el intervalo. Definición de continuidad en el intervalo. Si f de x es continua en x igual a A del intervalo abierto a, b, cerrado, disculpen, a menos a, b, cuando el límite de x tiende a por la derecha de f de x es igual a f de a, f de x es continua en x igual a b del intervalo a abierto, b cerrado, cuando el límite de x tiende a b por la izquierda de f de x igual a f de b. Una función y es igual a f de x, es continua en un intervalo, cuando es continua en todos los puntos del intervalo. Ejemplo de funciones continuas. Tenemos funciones polinómicas, funciones racionales, funciones trigonométricas y sus inversos. Funciones exponenciales y logarítmicas. La definición de valor y máximo. El valor máximo respectivamente en M es el máximo respectivamente mínimo de la función y igual a f de x.
cuando f de x es menor o igual que m, respectivamente m menor o igual que f de x. En su dominio existe un valor x igual a a en su dominio tal que f de a es igual a m respectivamente. F de a es igual a m. Tenemos lo que es el teorema de valor máximo y mínimo de la función continua. Si una función y es igual a f de x es continua en el intervalo cerrado, entonces esta función tiene un valor máximo y un valor mínimo en este intervalo. Por ejemplo, en el ejemplo 1 vamos a encontrar el valor máximo y el valor mínimo del intervalo indicado si existen, ¿verdad? Por ejemplo, en el valor 1, en el ejemplo 1 tenemos el valor máximo. El valor máximo, si nos fijamos en la gráfica, el valor que alcanza la mayor, ¿verdad?, altura es en 4. Entonces, tenemos el punto cuando la función es 2, ¿verdad? El valor máximo que alcanza es 4. Entonces, aquí le escribimos máximo y cambiamos la x por el 2. F de 2 es igual a 4. Y el valor mínimo, ¿dónde alcanza lo más pequeñito esta gráfica? En el inicio, ¿verdad? Cuando cambiamos el valor de la función f de x por el 1, el valor mínimo es 1. Miren, el valor mínimo es 1. Ahora tenemos el ejemplo 2. Si tenemos esta gráfica, nos fijamos que dos valores tienen la misma, llegan a la misma, al mismo valor máximo, a la misma altura de la gráfica. La más alta que tienen de la altura de esta gráfica es este punto y este punto. ¿Dónde lo alcanza? En 1 y en 4. ¿Y cuál es la mayor altura? Es 3. Entonces, voy a venir y voy a cambiar la función g de x por 1 y g de x por el 4, porque hay dos valores máximos. ¿Y a qué es igual estos dos valores? Pues son igual a 3, entonces es igual a 3. El valor mínimo, miramos cuál es el valor mínimo de esta función, donde es lo menor, lo más bajo que tiene. Es en 3. Entonces, si vengo y cambio esta función g de x por 3, ¿a qué es igual? A 1. Entonces, esto es igual a 1. Y el inciso C, aquí es una gráfica lineal donde vamos a probarlo por varios lados. Primeramente vamos a probarlo donde vamos a incluir ambos números. El 0, desde el 0 al 2. Miren, desde el 0 al 2. Y ambos son cerrados, o sea que vamos a incluirlos ambos. El valor máximo de esta gráfica lo alcanza entre 0 y 2, lo alcanza en el 2. ¿Hasta dónde llega? Al 1. Entonces mi respuesta es h de x, la cambio la x por el 2 y es igual a 1, ¿verdad? El valor mínimo, como es 0, x, entonces a x lo cambio por 0. ¿Y hacia dónde alcanza el valor mínimo? Pues aquí lo tenemos. Para abajo lo alcanza en menos 1. Entonces el valor mínimo es h de 0 igual a menos 1. Ahora lo probamos no incluyendo al 0, pero sí incluyendo al 2. Este paréntesis significa que al 0 no se incluye. Entonces el valor máximo cuando es 2, pues ya lo sabemos, es 1. Pero el valor mínimo, miren, si quitamos al 0, porque ya no lo incluimos, o sea, sería desde el 1 o desde aquí, 0.5, un medio, ¿verdad? En ningún momento hay hacia dónde agarra, así como el 2 y así como el 0 hasta el menos 1. En ningún momento se mira que la gráfica tiene un valor. Entonces el valor mínimo aquí por eso no existe. Ahora fíjense bien, no vamos a incluir ninguno de los dos.
ni el 0, ni el 2. O sea que son los valores que están entre ellos dos. Miren, los valores que están entre ellos dos, entre el 0 y el 2, no hay ni valor máximo ni valor mínimo. Por eso no existe.